El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Quiero hablar hoy del poder de la restricción, que es en realidad dominio propio. Pero pensé ponerle un nombre nuevo solo para hacerlo un poquito más atractivo. Padre, te agradezco por la palabra hoy y oro que todos oigan lo que tú quieres que oigan. Y sé que tengo más que decir que tiempo para decirlo, así que saca de mí lo que quieras. Y que ayude a otros, darle un espíritu de comprensión para realmente entender la importancia de este mensaje y de oír lo que cada uno necesita oír en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la escritura fundamental que quiero usar es Santiago 4:7, que dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá. Ahora, hay mucha gente que cita solo la segunda parte de esa escritura. Yo mismo lo hice por muchos años. Resistan al diablo y él huirá. Pero no lo hará si no se somete primero a Dios. Así que nos enojamos con el diablo por causa de todas las cosas que él hace para agravarnos. Y hablamos de guerra espiritual y debemos resistir al enemigo. La Biblia de hecho dice en 1 de Pedro: resistan al diablo al principio, al minuto que sienta que el enemigo venga en contra suya. No espere a ver qué va a hacer. Uno lo resiste inmediatamente. Pero la obediencia a Dios, total, completa obediencia a Dios, está aún en la Biblia y sigue siendo un muy importante tema. No es uno que emociona a la gente, pero uno debe escucharlo. Es triste, poco curioso, pero más triste. Tenemos podcasts no son podcasts, es Instagram. Olvidé cómo se llama todo eso, pero bueno, son como peliculitas cortitas, videos de sermones, y el grupo de medios les pone títulos. A veces pienso, bueno, no sé por qué le pusieron eso, pero bueno, le ponen títulos y puedo ver por la cantidad de personas que lo ven dónde están espiritualmente. Puedo decir por qué tipo de libros la gente compra dónde están. Y puedo decir por qué tipo de, bueno, ya no vendemos CDs, ahora son descargas digitales, pero uno entiende, es casi imposible vender enseñanzas del orgullo y la humildad. Es muy difícil vender algo de la paciencia. Yo quiero escribir un libro llamado Morir a mí mismo, a ver cómo se vende. ¿Cuántos me retan a escribir ese libro? Es uno de los temas más importantes que debemos oír, pero a veces la gente, no todos, pero a veces la gente no quiere oír lo que necesita, quieren oír algo que los haga sentir bien. Así que estaba viendo en algunos de estos Instagrams y había uno allí llamado Paciencia y Perseverancia. Y 88,000 personas lo vieron. Pero luego salió otro, Relájate y no hagas nada. Y 188,000 personas vieron ese. Así que, ¿qué nos dice? Es como... La pastora me preguntó, ¿cuál es la carga más grande que tienes? Bueno, la carga más grande en mi corazón es que tenemos que empezar a caminar en amor. Porque Jesús dijo que es la única forma en que la gente sabrá que somos sus discípulos, si caminamos en amor. Y caminar en amor implica muchas cosas, implica paciencia, amabilidad y generosidad. Esto implica perdón.
yo llevo mucho tiempo haciendo esto y les digo que 80% de la gente en la iglesia están enojados con alguien. Y la Biblia dice claramente que nuestras oraciones no serán contestadas si no perdonamos. Así que si tiene rencor en el corazón, mejor ni ore. No malgaste su tiempo hasta que lo resuelva. Pero es duro. Es que es tan difícil. Pues tengo un libro que se llama Amar a personas que son difíciles de amar. Ese probablemente se venderá. Pero supongo que el otro que siempre ha sido muy importante para mí es vernos a todos, incluyéndome a mí misma, seguir creciendo y madurando en Cristo. Y no solo ir a la iglesia y ponerle la calcomanía al carro y ponernos joyería cristiana y cargar la Biblia, pero realmente ser cristianos genuinos y realmente amar a Dios con todo nuestro corazón y ser obedientes a Él sin importar lo que nos cueste, sin importar cuán duro sea. ¿Pueden decir amén? Ahora, la próxima escritura que quiero que veamos hoy, porque voy a compartir algunas cosas de esto. Vean, la Biblia habla del reino de Dios y somos parte de ese reino y es el reino de Dios en usted. Está en usted, pero también está en todos nosotros. Y hay leyes espirituales que gobiernan ese reino. Una de esas leyes espirituales es que no puede tener falta de perdón en el corazón y funcionar bien en el reino de Dios. Pero otra regla es, y quiero que oiga porque tiene mucho que ver con lo que compartiré, que debe creer antes de recibir. Y vamos a estar atentos a la enseñanza. Quiero que profundice conmigo. Tiene que creer antes de recibir. Bueno, eso es un poco desafiante porque si cree antes de recibir, es un acto total de fe porque no puede ver nada aún, no puede sentir nada aún. Lo único que tiene es la promesa de Dios en su palabra. Hay 7,000 promesas aquí. ¿Y sabe qué? Podemos seguir leyendo. No lo sabemos todo aún. Marcos 11, 24 al 25 dice, primero dice de que si tiene fe puede decirle a la montaña que se mueva al mar y tiene que hacerlo. Y dice, lo que sea que pidan, crean que lo han recibido. No dice, crea que lo recibirá. Dice, crean que lo han recibido y lo obtendrán. Primero uno cree, luego uno recibe. Ahora, tristemente no nos dice cuán largo es el espacio de tiempo entre esto de creer y recibir. Ahí es donde viene la prueba de fe. Ahí es donde debemos ser fieles y seguir haciendo lo correcto y seguir creyendo que lo que le ha pedido a Dios viene de camino y que llegará en el tiempo correcto y la manera correcta. Así que creer que ha recibido antes de obtenerlo se aplica a cada aspecto de nuestras vidas. Como ¿cuántos aquí tienen algo en su vida que en usted por dentro que realmente debe cambiar, con lo que lucha y usted simplemente no puede superarlo? Bueno, ¿el resto se cansaron o qué? Yo no sé.
Ahora les voy a decir cómo pueden ser libres. Y es muy simple. Y puede sonar loco, pero es bíblico y funciona. Bueno, digamos que usted es impaciente. Y lo decimos todo el tiempo, soy impaciente. Ojalá no fuera impaciente. Dios, ayúdame a ser paciente. Pero no necesitamos orar por paciencia porque la paciencia está en uno. Oramos por cosas que ya tenemos. Como la paz. Oh Dios, dame paz. Bueno, Jesús ya dijo, mi paz les dejo a ustedes. Tenemos paz. Lo que hay que decir es, Dios, déjame usar la paz que está en mí. Ayúdame a usar la paciencia que está en mí. Porque la única forma en que la paciencia, el amor, la alegría, la paz, el autocontrol, todos los frutos del Espíritu se desarrollan en uno, es cuando los usa. Es como un músculo. Y empecé a entrenar, supongo, 15 años atrás. Y tenía músculos, supongo, pero no se veían. Y después de estar entrenando unos 3, 4 meses, estaba sentada en un paseo de barco. Estaba sentada en la proa del barco con las piernas subidas. Y al rascarme la pierna sentí algo. Y pensé, ¿qué es esto? Tengo un tumor en la pierna. Y luego sentí la otra pierna y había un tumor ahí. Y luego pensé, es músculo. Realmente tengo músculo. Y mire, estaba ahí. Pero no me salió hasta que lo usé. Así que parte de la razón por la que tenemos pruebas y dificultades en la vida, y mire, Dios no nos da los problemas, pero ciertamente los usa para beneficiarnos cuando el enemigo los trae. Así que parte de la razón por la que Dios no elimina las cosas malas de inmediato cuando queremos que lo haga, es porque nos da práctica. Ay, me están mirando tan raros. Nos da práctica en la paciencia, la fe, a creer en Dios y no rendirnos, a perseverar en el autocontrol y en continuar andando en amor cuando nuestras vidas están hechas un lío. Y tenemos que tener eso. Así que lo mejor que puede hacer al enfrentar problemas y al sufrir es decir, estoy creciendo. Dale, diablo, haz lo que quieras, ayúdame a crecer. Estoy creciendo y Dios está obrando. Amén. Digan esto, estoy creciendo. Dios está obrando. El único tiempo en que crecemos espiritualmente es cuando hacemos lo correcto aunque se sienta mal. Vale la pena anotarlo. Lo diré de nuevo. El único tiempo en que crecemos espiritualmente es cuando hacemos lo correcto aunque se sienta mal. Si todo fuera fácil hacerlo es porque ya hemos crecido en esa área, ¿verdad? ¿Ah? Y ahora, llevo 45 años caminando con Dios. Muchas cosas son lecciones aprendidas en hacer el bien que son fáciles para mí. No me cuesta perdonar a la gente, simplemente lo hago. Porque yo sé que una de las cosas que no puedo hacer, si voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, una de las cosas que no puedo hacer, absolutamente no puedo, es tener algún tipo de falta de perdón en mi corazón. Así que si usted quiere que las bendiciones de Dios sean derramadas en su vida, no puede tener falta de perdón en su corazón. Y vaya delante de Dios si es necesario, póstrese en el piso y diga, no saldré de este lugar, Dios, hasta que me des la gracia de perdonar. Ahora, el perdón no es un sentimiento. Es una decisión que uno toma de cómo uno va a tratar a alguien que le ha ofendido o herido. No es una emoción.
Ni siquiera tienen que caerle bien para amarles. Hay personas que tengo que amar a la distancia. Amén. Pero hay que amarlos. Dios dice, ama a tus enemigos. Mire, está descrito bien en la amplificada. Los que le maltratan, le abusan, le tratan vergonzosamente, uno los perdona y los bendice. Bueno, yo le dije a Dios, no quiero bendecirles, no quiero que sean bendecidos. Es que somos realistas, no quiero que sean bendecidos. Pero luego Dios me mostró algo. Cuando oramos que Dios bendiga a alguien que nos hirió, no significa que van a recibir un carro nuevo y casa nueva. Lo primero con lo que Dios probablemente les bendiga es tener revelación sobre su comportamiento. Y lo otro que hay que hacer, y para mí estas son 1, 2, 3 cosas sencillas del amor. Uno perdona sin importar cómo se siente. Uno bendice a la gente. Uno ora por ellos. Y es muy difícil orar por alguien regularmente y aún estar enojados. Y aquí viene la parte dura. Si necesitan ayuda, y eso enoja tanto al diablo cuando uno lo vive. Es que seguramente él necesita medicina para los nervios cuando uno se porta bien. La más poderosa guerra espiritual que uno puede hacer es ser amable a sus enemigos. ¡Ay, qué alegría que respondieron! Bueno, Jesús fue el Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Plenamente hombre, plenamente Dios. Hombre nacido de mujer, pero Dios fue su padre, así que fue hombre de carne y hueso, lleno de Dios. Pero ¿saben qué? También nosotros. Así que cuando vemos que Jesús hizo cosas que eran difíciles, como cuando la gente le acusaba de cosas y él se quedaba allí y no trataba de defenderse. Vaya, pensamos, eso sería difícil para mí. Yo estaría en sus caras diciéndole, si tú crees que me vas a tratar así, vas a sorprenderte prontito. Y excusamos eso diciendo, bueno, ese fue Jesús, claro que él pudo. Pero mire, nosotros podemos, porque en realidad el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en nosotros y avivará nuestros cuerpos mortales. Pero usted tiene que creerlo antes de recibirlo. Bueno, volvamos a las debilidades suyas y mías. Es impaciente. Sigue diciendo, oh, soy tan impaciente. Y esto es bueno para mí porque probablemente todavía es mi mayor debilidad. Yo no soy impaciente con Dios, puedo esperar en Dios. Eso lo entiendo, sé que su tiempo es perfecto. Pero vaya, si alguien llega tarde a una cita, como la semana pasada, íbamos a una conferencia en Phoenix y hubo una tormenta de hielo en St. Louis y el piloto dijo, tenemos un pequeño problema, no podemos sacar el avión de este lugar porque al abrir la puerta se salió de los rieles, así que no se puede sacar el avión. Bueno, quiero que sepa que ya tenía un plan al llegar a Phoenix. Y este era mi plan. Yo iba a comer en un restaurante en particular que me gusta. Y luego había una tiendita de vestidos para mujeres justo al lado del mall allí y yo iba a ir de compras. Y luego iba a tomar una siestita
y me iba a levantar y prepararme un poquito más, porque voy preparada, pero para mi mensaje ese día. Bueno, con el problemita del avión se arruinó mi plan. Ahora vea, ahí se supone que sea paciente, pero uno no ha visto nada si no es predicador y toca que su familia le predique sus mensajes a usted. Así que mientras esperábamos en el aeropuerto para que las personas que iban a arreglar esa puerta llegaran, Dave me dijo, bueno, ¿sabes? Nuestros tiempos están en sus manos. Y luego otra persona dijo, esto también pasará. Y yo pensé, y a otro se le ocurrió decir, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Y dije, cállense. Porque ahora quiero estar enojada. Pero esta es la buena nueva y buenas nuevas. Probablemente todo eso duró entre quizás 7 a 10 minutos y luego tuve una charlita conmigo misma. Superé eso, me calmé y esperé pacientemente. Y vea, hace años esos 10 minutos hubieran durado hasta que me subiera al avión y llegara a donde quería ir y todo saliera como yo quería que saliera. Así que yo aún tengo un problema con eso y últimamente he notado que he dicho, bueno, sé que soy impaciente, es mi mayor debilidad. Bueno, lo que debo hacer es creer que soy paciente. Mientras aún siga siendo impaciente. Ahora, yo no sé cómo sonará esto, pero oiga, crea, porque soy paciente. Mire, hay 2 de nosotras. Cada uno de nosotros vive con un loco. Tenemos un espíritu renacido que quiere hacer lo correcto y luego está la carne loca. Y tenemos que seguir muriendo a ella. Colosenses en la Biblia amplificada dice, mátenla. Dice, ¿y cómo uno lo hace? Uno no lo alimenta. Puede matar cualquier cosa si no lo alimenta. Bueno, alimentamos la carne cuando cedemos a ella. Cuando le damos pequeños caprichos y seguimos y caminamos en el espíritu, bueno, un poquito muere. ¿Me están siguiendo? Bueno, cuando yo trataba de aprender a ser una esposa sumisa, lo cual no fue fácil. Había sido abusada por hombres toda mi vida y me dije, ningún hombre jamás me dirá qué hacer. Bueno, aguántese. Y luego me metí en la Biblia y descubrí que una mujer debe adaptarse. Adaptarme. Yo ni conocí esa palabra. Adaptarme a mi marido. Adorarle, respetarle. Someterme. Yo pensé... Y les digo la verdad, cuando entendí eso de no alimentar la carne si quería que muriera, sabe que usted puede tener dolor real en la carne. Digo, no es como un dolor físico, pero es... Bueno, quizás lo es, ¿verdad? Pero es como que uno dijera... Dios. Y
yo sentía como que Dios siempre estaba obrando en mí y siempre me mostraba lo que andaba mal en mí. Y yo no sentía que jamás hacía nada con Dave. ¿Me entendieron? Porque soy siempre yo. Siempre soy yo. Yo siempre estoy mal. Siempre soy la que tiene que disculparme. Yo. Y así que Dios trató conmigo tan fuerte con algo una vez. Y tenía que ver con algo con Dave. No recuerdo, que debía ser amable o dulce con él. No recuerdo. Y yo pensé, él tiene áreas que él podría mejorar un poquito también. Así que, de hecho, le dije, ¿está Dios tratando contigo de algo? Y él me miró y dijo, pensó y dijo, no, no creo. Y yo pensé. Y luego, ¿verdad? Decimos cosas, Dios, esto me está matando. Y es exactamente lo que él hace. Está matando su carne. Y mientras eso sucede, debería estar alimentando su espíritu con la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque lo que más alimenta será en usted lo más fuerte. Dios me ha llamado a trabajar en 2 por 2 pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. De los ministerios Joyce Meyer. Quiero hablarles hoy sobre el poder de la restricción. ¿Qué es realmente dominio propio? Pero pensé darle un nuevo nombre solo para hacerlo un poquito más atractivo. Ahora, les voy a contar algo. Cuando comencé a tomar en serio a Dios, yo todavía fumaba cigarrillos. Yo fumé como por 20 años, 25 años, algo así. Y en ese entonces, los 3 pecados de los cristianos eran beber, fumar y maldecir. Era todo. Bueno, la Biblia no dice nada de fumar, aunque yo no creo que es bueno, no es saludable, pero habla muchísimo de la glotonería, pero nada de fumar. Y voy a dejar que lo piensen. Así que
Sí dice que no use lenguaje vulgar y que no se embriague con vino. Pero eran las cosas grandes: beber, maldecir, fumar. Y realmente sentía que tenía que dejar de fumar y había dicho, todos digan, ella dijo, había dicho por años que nunca podía dejar de fumar. Bueno, mientras más uno lo dice, más se convence de que no puede hacerlo. Cuanto más diga no puedo, no podrá. Y cuanto más diga puedo, más podrá. Así que había dicho, y siempre había sido un poquito rellenita, ¿eh? Media gordita significa eso, media gordita. Así que yo siempre decía, si dejo de fumar, subiré de peso. Si dejo de fumar, voy a subir de peso. Nunca podré dejar de fumar. Bueno, cada vez que intentaba dejar de fumar, no podía dejarlo. Duraba unas pocas horas y luego, tan pronto algo me causaba estrés, buscaba un cigarrillo. Y claro, Dave, él solo dijo, bueno, Dios, voy a fumar hasta que me quites el deseo. Y al próximo día se paró y nunca fumó más. Y yo ahí... Y le dije a Dios una vez, ¿por qué eres tan estricto conmigo? Y yo conozco a esta otra gente que también son cristianos y pueden hacer tantas cosas que a mí no me lo permites. Pero él dijo, mira, me has pedido mucho, ¿lo quieres todo o no? Así que yo no puedo estar acá arriba y en la televisión por todo el mundo en 100 idiomas y todo suena también decirlo, soy esto y lo otro y bla, 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 bla. Pero tengo que seguir el camino angosto y alejarme del camino ancho que lleva a la destrucción. Así que significa que de acuerdo a mi mejor esfuerzo en armonía con mi crecimiento espiritual actual, yo debo someterme a Dios para que el diablo no pueda manejar mi vida. Amén. Así que realmente quería dejar de fumar, pero estaba luchando. Bueno, íbamos a lo que se llamaba una iglesia carismática, tenían los dones del Espíritu, estábamos emocionados. Y los servicios duraban 3, 4 horas, así que yo me salía de medio del servicio, me acostaba en el carro a fumarme un cigarrillo. Y yo no sé qué pensaba la gente, pero pensaban que el carro se encendía porque es que yo lo hice. Bueno, nadie me enseñó lo que les enseño a ustedes, lo recibí de Dios, así que estése contento de que les estoy transmitiendo lo que yo sufrí para obtener. Amén. Así que nadie me enseñó esto sobre el poder de la confesión, pero Dios me enseñó. Y miren, yo comencé a conducir en la autopista en la noche camino a casa, fumándome el cigarrillo y diciendo, yo no fumo. Los cigarrillos apestan, me hacen oler mal. Es un testimonio terrible y yo no fumo cigarrillos, odio fumar cigarrillos. Y saben que en 2 semanas dejé de fumar. Y no estoy tratando de darles una fórmula mágica aquí, pero sí les digo esto. Si siguen creyendo, soy adicto a esto, estoy adicto a aquello. Yo tengo mal genio, no puedo evitar enojarme. Soy esto, aquello y soy lo otro y aquello.
está haciéndolo al revés. Lo que debe hacer es, en lugar de enfocarse en las cosas malas que hace, enfóquese en lo correcto que debería hacer. Lo diré de nuevo. En vez de meditar en, soy tan impaciente, yo tengo mal genio, tengo esto, aquello y lo otro y algo más. En lugar de meditar en lo malo, medite en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? En Josué 1:8, medita en la palabra de Dios día y noche para que observes la palabra y la hagas. Tan pronto como su mente se renueve y crea que es quien Dios dice que es y que puede hacer lo que Dios dice que puede, solo queda el grito de victoria, porque lo siguiente es que lo hace. Uno cree que lo recibirá y uno lo obtendrá. ¿Qué nos dice la Biblia? Que suceda según tú crees. Bueno, ¿está de acuerdo conmigo o creen que estoy loca? Así que deje de decir todas esas cosas malas de sí mismo. Hable de quién usted es en el Espíritu. La Biblia dice en Gálatas 5 que el Espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el Espíritu. Y están continuamente enemistados y opuestos entre sí. Así que usted y yo podemos querer hacer algo y no querer hacerlo al mismo tiempo. Mire, yo entreno en mi casa todo el tiempo, pero es más fácil allí porque tengo el entrenador, viene a casa, configura las máquinas, me trae mis pesas, me dice qué hacer, guarda las pesas por mí. Cuando voy a entrenar aquí, yo tengo que hacerlo sola. Así que a veces cuando no estoy en casa, yo no entreno tanto como en casa. Y no ayer, pero anteayer, yo realmente sabía que tenía que caminar como por 2 millas y tenía que hacer ejercicio. Bueno, seguía entre el sí y no quería hacer ejercicio. Quería caminar y no quería caminar. ¿Se ha sentido así? Sí. Pablo, oh, miserable de mí, ¿cuál es mi problema? Lo que quiero hacer no puedo, lo que no quiero hacer lo hago. ¿Cuál es mi problema? Bueno, el problema es que su espíritu y su carne están discutiendo entre sí. Pero si tiene, aunque sea un poquitito de información espiritual, no tiene que recibir consejería para saber cuál es la cosa que debe hacer. Amén. No necesita una profecía, una palabra especial de Dios. No tiene que ir a ver a un consejero. Yo sabía que lo que tenía que hacer era caminar, ir al gimnasio. Cada vez que hace lo correcto, se siente tan bien. Después que lo hace. Y un poquito más de su carne ha perdido su fuerza. Así que cada vez que hace eso, un poquito más de su carne pierde fuerza y un poquito más de su carne pierde fuerza. Y luego, en un ratito, pierde control sobre usted. Amén. ¿Me entendieron? Bueno, ahora, lo que avivó este mensaje en mí fue algo acerca de Jesús. Hebreos 4, del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de entender y tener el sentimiento compartido con nuestras debilidades y enfermedades. Así que, gracias a Dios, Jesús nos comprende, porque ha sido tentado en todas formas, igual que nosotros, pero Él nunca pecó. Así que Él pasó por todo lo que nosotros pasamos, pero Él nunca cedió ante la carne, siempre hizo la voluntad del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote y es maravilloso
bajo el nuevo pacto, bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año y tenía que entrar con sangre y tenía que cubrir sus pecados y los del pueblo, no perdonar, sino cubrirlos. Así que nunca perdían el sentir de culpabilidad porque el pecado estaba allí, solo escondido. Pero hoy leí Hebreos 8, de 9 al 10, de nuevo, para repasarlo. Y es tan hermoso porque Dios dice que en este nuevo pacto que he hecho con ustedes, yo perdonaré sus pecados y olvidaré los pecados y no los recordaré jamás. Él no solo los cubre, Él los aniquila. Por eso Romanos dice, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. De hecho, si pueden comprender esto, Jesús no tan solo tomó nuestros pecados en la cruz, la Biblia dice que se hizo pecado. Oh, cuán terrible debió de haber sido para Él. Que ese maravilloso, santo ser se hiciera pecado. No puedo imaginarlo. Es que no puedo imaginarlo. Así que cuando Él muere, Él mató al pecado. Y la Biblia dice que ya no tiene poder sobre nosotros. A no ser que le demos poder. Bien. Sígame aquí. Ahora, Dios nunca esperaría que hagamos algo si no nos diera el poder para hacerlo. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso sería tonto. Sería absurdo decir, Joyce, camina en amor con tus enemigos, pero no te voy a dar la capacidad de hacerlo. Así que todo lo que la Biblia dice que hagamos o no hagamos, lo podemos hacer. Pero el mundo nos ha dado tantas excusas. Todo es una enfermedad. Ya no es pecado, es una enfermedad. Eso es para tapar cosas. Como que nos da la excusa para seguir y comportarnos mal, porque ahora tenemos una enfermedad, ya no es pecado del que arrepentirnos. Romanos 6, 9. Sabemos que como Cristo resucitó de los muertos, no puede morir. La muerte no tiene dominio sobre Él. Bueno, cuando Él murió, morimos. Y la muerte ya no tiene control de nosotros. De ninguna manera o forma tiene que temerle a la muerte, porque no va a morir jamás. Usted va a dejar de existir en este planeta, pero usted es un ser eterno y usted nunca morirá. Simplemente se deslizará de este ámbito a uno mejor. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Amén. Y ahora escuche, pues por la muerte que murió, Él murió al pecado una vez por todos, pero la vida que Él vive, vive para Dios. Vea, verso 11. Esto va a apoyar lo que le dije sobre el creer que es libre y que luego lo obtendrán. De la misma forma, considérense a ustedes muertos al pecado. Ahora, la palabra considérese significa pensar o creer. De la misma forma, crean que están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Por tanto, y la palabra por tanto está ahí porque se refiere a lo que acabamos de leer. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal y les obligue a obedecer sus malos deseos. Así que, si estoy entendiendo esto bien, y no soy una teóloga ni una erudita del griego, pero tampoco soy tonta, y me parece a mí que está diciendo, he mirado la palabra considérense, significa considerarse, pensar, creer,
Así que si dice considérense muertos al pecado, entonces yo debo dejar de ver al pecado como que es un enorme problema para mí y que yo no puedo controlarme. Porque es que yo morí al pecado y el pecado no ha muerto. Seguirá tratando de fatigarme y molestarme, pero morimos a él. No hay una persona aquí que haya nacido de nuevo que quiera pecar. Usted no quiere hacerlo y odia cuando lo hace. Y eso es porque tiene a Dios viviendo en usted. Amén. Así que considérese muerto al pecado e incluso si usted peca, cuando esté en medio de eso, diga, estoy muerto a esto. Arrepiéntase, admita que lo hizo, pídale perdón a Dios. Si tiene que disculparse con alguien, hágalo, haga todo lo que tiene que hacer, pero aún diga, estoy muerto a eso y no voy a seguir haciéndolo más. Jesús me ha liberado. Bueno, entonces me dan unos minutos más. Lo que inspiró este mensaje fue que empecé a pensar en lo difícil que debe de haber sido para Jesús controlarse. Solo piense cuando él estuvo en el desierto esos 40 días y el diablo lo tentó a él. Él estaba ayunando y cuando tuvo mucha hambre, el diablo le dijo, después de ayunar por 40 días, si acaso eres el Hijo de Dios, el diablo siempre ataca nuestra identidad. Si acaso eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se hagan pan. Bueno, si fuera yo, hubiera preparado un bocadillo. Quizás no uno grande, un bocadillo. Enseguida Jesús dijo, está escrito. Nosotros aún no comprendemos cuán poderoso es eso. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y luego, esto pasó como tres veces. No lo voy a leer todo, pero amo esto. El diablo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y todo su esplendor. Y dijo, todo esto te daré si te postras ante mí. La Biblia amplificada dice, solo una vez. Esa mentira de solo una vez. Comprométete poquito, solo un poquitito, y todos los demás lo hacen. Mire, le pregunto, si yo tuviera aquí un montón de galletitas con chispitas de chocolate y le pusiera una mínima cantidad de caca de perro, y yo le dijera, cómase una galletita, apenas se dará cuenta del sabor porque es un poquito eso. No, ustedes son inteligentes y no se lo comerían. Entonces, ¿por qué somos tan tontos? Un poquito de pecado. Solo toman el nombre del Señor en vano 4 veces en este programa. Bueno, no voy a entrar con lo de la televisión, pero... ayúdanos, Jesús. Una cosa más y acabo. Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, ay, Dios mío, Jesús fue al monte de los olivos. Supongo que quieren ver el verso. Lucas 22:30. Jesús fue, como de costumbre, al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Y les dijo, oren para que no caigan en tentación. Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y un ángel vino y le fortaleció. Y estando en angustia, oró con más fervor, y su sudor se volvió como grandes
gotas de sangre. Ahora, he estudiado eso y eso puede pasar, pero solo pasa cuando alguien está bajo el más severo estrés que pueda imaginar. Y vemos cuánto él estaba resistiendo la tentación de no ir a la cruz. Comprendamos esto hoy, que Jesús fue a la cruz y murió por nosotros, pero él no quería. Creo que pensamos que él quería. Él no quería. Pero más que el no querer ir a la cruz, él quería obedecer a su Padre. Así que esta es la conclusión. Puede que quiera hacer lo incorrecto, pero ¿quiere obedecer a Dios más de lo que quiere hacer lo incorrecto? Ay, no puedo evitarlo. Fui tentado y es una debilidad para mí. Bueno, vuelvo el año que viene y lo vuelvo a predicar. Bueno, entonces... Bueno, ya saben, cuando los soldados vinieron a arrestarle, Pedro rápidamente saca su espada y le corta la oreja a uno de los hombres. Tiene que haber sido bueno con la espada para cortar una oreja y no su cara entera. Y Jesús dijo, no. No sé si le arregló la oreja al hombre, pero sí. Eso es lo que dijo. Él dijo, ¿no sabes tú que si yo quisiera, que yo podría pedir que llegaran 6 legiones de ángeles y mi Padre los enviaría rápidamente? Son 72,000 ángeles. Así que él estaba diciendo, yo no tengo que hacer esto. Dios no se va a enojar si no lo hago. Pero él me pidió que lo hiciera. Esto me voló la mente al verlo. Porque en Mateo dice que él fue 2 veces y le pidió a Dios que apartara la copa. En este evangelio dice que fueron 3 veces que él fue y dijo, Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Así que supongo que lo que les pregunto hoy, bueno, no supongo, les pregunto, Jesús hizo algo muy peligroso. Él murió en la cruz, pero no es de lo que hablo. Él fue al infierno, le quitó a Satanás las llaves del infierno y de la muerte. No es de lo que hablo. Resucitó de entre los muertos. Llevó su sangre al lugar santísimo celestial, lo puso en el propiciatorio, volvió. Se reveló a sus discípulos y a otros creyentes por 40 días. No hay nada que diga que se reveló a un incrédulo. Luego se fue. Pues eso fue lo más peligroso que pudo haber hecho. ¿Saben por qué? Nos dejó la obra a nosotros. Él dijo, bueno, voy a enviar al Espíritu Santo, el ayudador, su fortalecedor, su intercesor, y ahora ustedes son mis representantes personales, haciendo el llamado a todo el mundo por mí. Él nos dejó a terminar lo que él empezó. ¡Cuán peligroso! Él se fue. Y él dijo, voy a regresar, pero no dijo cuándo. Así que lo que tenemos que hacer, tenemos un trabajo. Y espero que usted no sea uno de los 188,000 que vieron el título que pusimos en Instagram, siéntase y no haga nada. Porque eso es absolutamente al 100% no lo que Dios quiere que hagan. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos y habilidades y tenemos que usarlos.
Dios me ha llamado a trabajar en 2 por 2 pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.